Hola, soy Pablo Pérez y hoy vemos un nuevo vídeo de automatismos eléctricos cableados. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo proteger un motor contra cortocircuitos, sobrecargas, fallos de fase y corrientes de derivación. Para las corrientes de derivación tenemos siempre los interruptores diferenciales y esto lo vamos a mantener en la protección de los motores. Pero para los fallos de fase, cortocircuitos y sobrecargas vamos a tener en cuenta que el motor tiene unos picos de arranque que hace que en el arranque del motor se consuma una intensidad más elevada de lo normal. Esto hace que no nos valga cualquier tipo de protección magnetotérmica para proteger a un motor. Tenemos que tener unos dispositivos que sean capaces de absorber esa corriente de arranque sin detectarla como si fuese una corriente de sobrecarga. Para eso tenemos dos posibilidades. Tenemos la posibilidad de poner un relé térmico con un disyuntor magnético o tenemos la posibilidad de poner un disyuntor magnetotérmico. En cualquier caso, este por un lado y estos dos puntos por el otro, lo que van a hacer es proteger al motor contra sobrecargas, cortocircuitos y fallos de fase. Vamos a ver cómo funciona primero el disyuntor magnetotérmico o guardamotor. Un disyuntor magnetotérmico es un interruptor automático que nos protege contra sobrecargas y cortocircuitos, pero que tiene una curva de disparo que hace que el arranque del motor no lo detecte como una sobrecarga. Además, nos puede proteger también contra fallos de fase y permite adherirle unos contactos auxiliares para trabajar también en el mando. Vemos que en la fuerza tenemos simplemente el disyuntor magnetotérmico y los contactos de fuerza de un contactor, y en el mando tenemos dos contactos auxiliares del guardamotor, por un lado este y por el lado este otro. Vamos a fijarnos ahora a poner en funcionamiento cómo están estos contactos cuando yo cierro la intensidad a través del disyuntor magnetotérmico. Bueno, ahora mismo tendríamos abierto el diferencial y abierto el disyuntor magnetotérmico y los contactos los tenemos de esta manera. Para poner en marcha en funcionamiento el motor yo necesito cerrar el diferencial, cerrar el disyuntor magnetotérmico, de manera que al cerrar el disyuntor magnetotérmico vemos que lo que estaba abierto se cierra y lo que estaba cerrado se abre. Es decir, que en posición de reposo este estaba abierto y este estaba cerrado, y así tendré que cablearlo. De manera que esta va a ser la línea de alimentar la bobina que pone en marcha el motor 1 y esta va a ser la línea de alimentar una bombilla para indicar el fallo en el caso de que dispare el disyuntor magnetotérmico. Para poner en marcha y parar el motor hemos puesto un interruptor, cosa que normalmente no haremos porque esto puede provocar que se nos ponga de forma intempestiva el motor en marcha. En el caso de rearmar el disyuntor magnetotérmico, tras haber sufrido un fallo, lo haremos siempre con pulsadores marcha-paro, pero en este caso lo vamos a hacer así para que se vea más sencillo. Ahora cerramos el PIA del mando con el que tenemos protegido el mando y vamos a poner en marcha el motor KM1 a través del contactor KM1. Para eso pulsamos sobre el interruptor y vemos que se pone en marcha el motor, indicándose además esa marcha con un piloto de color verde que estaría situado en el cuadro. En el caso de que el disyuntor magnetotérmico detecte un fallo, ya sea un fallo de fase, una sobrecarga o un cortocircuito, este abrirá el circuito y de manera que en la fuerza dejará de alimentar el motor y además en el mando también dejará de alimentar la bobina del contactor y cerrará un contacto aquí para indicar el fallo en el cuadro de mando. Si yo ahora rearmase el disyuntor magnetotérmico se pondría en marcha el motor directamente, cosa que nos está provocando este interruptor, que es lo que hemos dicho antes, que evitaríamos siempre poniendo el circuito marcha-paro que veremos en otro vídeo, con pulsadores. ¿Veis? Se pone directamente en marcha. Vamos a simular otra vez el fallo y ahí lo tendríamos. Yo tendría que quitar aquí el interruptor y luego darle aquí para que no se pusiese de marcha de manera intempestiva.
Bueno, pues así es como funciona el disyuntor magnetotérmico. Vamos ahora a ver cómo funciona el relé térmico junto con un disyuntor magnético. Bueno, el relé térmico siempre va unido con un contactor. De hecho, su construcción hace que tenga unas patillas metálicas para insertarlas dentro del contactor, porque siempre van a tener que trabajar juntos. Un relé térmico no puede trabajar sin un contactor. Además, puedo poner un disyuntor magnético que proteja el circuito de cortocircuitos. ¿Por qué? Porque el relé térmico solo nos protege de sobrecargas y fallos de fase. Si es que lo tienen, no todos tienen fallo de fase. El caso es que el relé térmico está preparado también para trabajar con motores. La curva de disparo térmica del relé térmico es apropiada para las corrientes de arranque de un motor. Bueno, ¿cómo funciona el relé térmico? Pues el relé térmico está vigilando en la fuerza. En la fuerza nunca va a abrir el circuito de manera que deje de alimentarse el motor, sino que simplemente vigila si ocurre una sobrecarga o un fallo de fase. En el caso de detectarla, lo que hará es mover dos contactos auxiliares que tiene en el mando. Uno que lo disponemos en línea con una bombilla para indicar el fallo del relé térmico y otro que lo disponemos en línea con la bobina del contactor con la que va asociado para parar el motor. Vamos a ver cuál es el funcionamiento. Primero voy a quitar la parte del disyuntor magnetotérmico. Voy ahora a poner la parte del relé térmico con el disyuntor magnético y vamos a poner en marcha este motor. Como vemos, también el disyuntor magnético, igual que el disyuntor magnetotérmico, puede tener contactos auxiliares que funcionan exactamente igual que el disyuntor magnetotérmico. Bueno, ponemos en marcha a través de este interruptor, vemos que se pone en marcha el motor y que indicamos esa marcha con un piloto verde, y ahora vamos a simular el fallo del relé térmico. Cuando un relé térmico detecta una sobrecarga o un fallo de fase, lo que hace es abrir un contacto en el mando y cerrar otro contacto en el mando. Este contacto que abre en el mando lo que hace es dejar de alimentar la bobina del contactor con el que va asociado el relé térmico, de manera que dejará llegarle tensión al motor. Y además estaré señalizando en el cuadro ese fallo del relé térmico. Bueno, ahora me pasaría lo mismo que antes. Si ahora yo rearmo el relé térmico, este motor se pondría en marcha, con lo cual voy a quitar primero este interruptor y ahora voy a rearmar el relé térmico. Es importante conocer que tanto disyuntor magnetotérmico como relé térmico, cuando disparan, hay que rearmarlos. Aquí haría el rearme y ahora podría volver a poner en marcha el motor. Bueno, esto es como funciona un guardamotor, disyuntor magnetotérmico, o un relé térmico más un disyuntor magnético para proteger motores. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.